Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Gracias. Entonces comenzaremos con la clase de hoy. Vamos a comenzar con las funciones de dos variables. Para comenzar vamos a indicar que una función tiene una tabla de verdad diferente y estas tienen 2 a la n entradas y están relacionadas con el número de minternos o max términos que se puedan generar con n variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos generar una determinada cantidad de funciones para n variables. ¿Y cómo se genera? Nosotros tenemos una fórmula que nos indica para las funciones de n variables. Vamos a tomar el lapicito acá, una pequeña introducción. Para las funciones de n variables, utilizamos una ecuación que es 2 a la 2 y esto elevado a la n. ¿Sí? Esto me indica el número de funciones. Por si acaso, toda la teoría de esta parte la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan revisar. Les recomiendo revisar toda esa teoría, ¿sí? Van a tener en un archivo toda esta parte teórica de las funciones. Entonces, para funciones de n variables, para determinar la cantidad, tengo la fórmula que me indica es 2 elevado a la 2 y eso elevado a la n. Si estamos hablando de funciones de dos variables, acá voy a reemplazar para tener el número de funciones y voy a decir el número de funciones para dos variables va a ser 2 elevado a la 2 y esto elevado a la 2. 2 a la 2, esto es 4. 2 a la 4, esto me da 16. ¿Sí? Entonces, para dos variables tengo que tener 16 funciones. Y eso es lo que vemos acá. Miren, está detallada cada una de las variables. Tengo dos variables, ¿no es cierto? Estoy contemplando la variable A y la variable B. Considerando mi tabla de verdad, puedo generar 4 diferentes combinaciones, que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Esto es en código binario. Esto es en función de sus variables. A negado, B negado, A negado B, A B negado y AB. ¿No es cierto? Como mi término, ¿cómo lo veo? Como M sub 0, M sub 1, M sub 2 y M sub 3. ¿Sí? Esa es la forma de representar acá. En las primeras tres filas tengo la forma de representar a cada combinación de estas dos variables. Y con estas dos variables vi que puedo generar 16 funciones. Comienzan desde acá mis funciones. Tengo la función 0, 0, 0, 0, función 0. La siguiente función, la función 1, que sería la intersección, AND, A por B, 0, 0, 1. La siguiente es la de inhibición, F2. La función 3 es variable A, función 4, inhibición A negado B. Función 5, variable B. Función 6, dilema, o XOR u OREX, como se lo conoce. La función 7 es la función unión. F8 es la función NOR. La F9 es la función identidad, F10 variable, F11 implicación, F12 variable anegado, F3 implicación, es decir, A implica B, F14 es NaN, esto es A por B negado y la función 15, función 1. Cada una de estas funciones, ustedes lo van a poder ver en la teoría cómo se demuestra. Les sugiero nuevamente, reitero que repasen toda la parte teórica de estas funciones, ¿sí? Yo me voy a ir directamente a las funciones esenciales, porque es lo que más que todo vamos a utilizar y necesitamos para esta parte.
Yo tengo en un mapa acá, donde tengo dos entradas, las dos variables, X y Y, ¿no es cierto? Van a ingresar y de acuerdo a la función o el circuito integrado que tengan, van a dar una respuesta. Y acá tenemos las más utilizadas. Estas son las mismas 16 funciones que vemos que se generan con dos variables. Y las más importantes, las que vamos a analizar ahora, son AND, miren, la función F1 que es AND, la función F6 que es XOR, F7 OR, F8 NOR, F9 XNOR y F14 NAND. ¿Sí? Entonces, con esta parte teórica de las funciones, vamos a pasar a lo que es los operadores lógicos. Y ahora me van a entender a qué me refiero con AND, OR, XOR y las negaciones de cada una. Pasamos a lo que son los operadores lógicos. Y acá me indica el operador AND. Comenzamos con el operador AND y me dice, la operación AND se realiza de la misma forma que la multiplicación ordinaria, de unos y ceros. Una compuerta AND es un circuito lógico que realiza la operación AND sobre las entradas. La salida de una compuerta AND será 1 solo para el caso en el que todas las entradas sean 1. Para todas las demás, la salida será 0. Eso es lo que vemos en su tabla de verdad, miren. Tenemos la variable A, la variable B. Nos indica que estamos realizando una multiplicación de unos y ceros. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Aquí nos indica en el punto 3 claramente. Será 1 solo para el caso en el que todas las entradas sean 1. Y por último, la expresión X o la función que resulta es igual a A por B y se lee X es igual a and B. ¿Sí? Esta es la representación en un esquema de la compuerta AND. ¿Sí? Pasamos a lo que es el operador OR. El operador OR me indica que es la operación que produce el resultado de salida 1 siempre que cualquiera de sus entradas sea 1. En cualquier otro caso, la salida será 0. ¿Sí? Aquí de la misma forma. Aquí en el segundo punto más vamos a leer. Una compuerta OR es un circuito lógico que realiza una operación OR sobre las entradas del circuito. Y la expresión de la función resultante es A más B y se lee como A OR B. Y vamos a operar aquí las dos variables. Acá tenemos la variable A, la variable B, y vamos a realizar la operación OR. OR acá se simboliza con un símbolo de suma. Y vamos a ver esta sumatoria. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Así se representa la tabla de verdad de la función OR. Y este es su esquema para representarlo en un diagrama, el circuito, y esta es la compuerta OR. ¿Sí? Entrada A, entrada B, y salida una función que es A más B. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No les he consultado ni del operador AND ni del operador OR. AND y OR. Hasta el momento, ¿alguna consulta? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya. El primero que hemos visto. AND representa el producto. OR representa la suma. ¿Sí? Entonces pasamos a lo que es el operador NOT, o es la negación, ¿no es cierto? La operación NOT es distinta a las operaciones OR y NAND, ya que puede realizarse sobre una sola variable de entrada. Por ejemplo, si la variable A está sujeta a las operaciones NOT, el resultado puede expresarse así. X va a ser igual a negado. ¿Esto en qué caso? Acá tengo la tabla de verdad del operador NOT y tengo A que va a ser 0 y 1. Solo dos combinaciones, ¿no es cierto? Si yo ingreso en este diagrama, que es la representación del operador NOT, que es un triángulo con un punto a la salida, si ingreso el valor de la variable A, acá me va a salir un valor negado como resultado de la función. ¿Sí? Entonces, si ingreso acá un 0, de salida voy a tener un 1. Si ingreso acá un 1, de salida voy a tener 0. Simplemente es un negador. Y este es su esquema. Su tabla de verdad y su esquema cómo va trabajando en el tiempo. ¿Sí? Miren, es a la inversa. Acá es 1 y su salida es a la inversa.
Pasamos a lo que es el operador NAND, que sería la negación de este primer operador. Este operador AND me decía que si yo combino A por B o realizo A ante B, es la operación de multiplicación, ¿no es cierto? Acá, si estoy realizando un NAND, estoy negando toda la operación AND. Y me dice, la compuerta NAND opera igual que una compuerta AND seguida de un inversor, de manera que los siguientes circuitos son equivalentes. Esta es la representación en el diagrama. Es la misma de AND, pero al final tiene un círculo pequeño que simboliza que se está negando. Acá, este diagrama también corresponde a la función, al operador AND, seguido de un negador. Eso es lo que representa este diagrama, ¿sí? Entonces vamos a decir, si A por B, y en este caso tenemos 0 por 0 me daba 0, con un NAND se va a volver 1. Si 0 por 1 me daba 0, con un NAND se vuelve 1. 1 por 0 me daba 0, y con un NAND se vuelve 1. 1 por 1 me daba 1, con un NAND se vuelve 0. La misma tabla de verdad. Aquí tengo la tabla de verdad NAND y acá tengo la tabla de verdad de NAND, que si se dan cuenta es invertida simplemente, ¿sí? Donde hay 0, cambia a 1, y donde hay 1, cambia a 0. Así se realiza la tabla de verdad para el operador NAND, y este es su diagrama para representarlo en circuito. La función también acá es importante mencionar, la función va a ser igual a A por B y todo está negado, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el operador NOR. De la misma forma, hemos avanzado el operador OR, que en este caso me decía. El operador OR es como realizar una sumatoria. Y si yo agarro esta misma tabla de verdad, que la tengo acá, la niego y me sale a la inversa, ¿sí? Y me dice, la compuerta NOR opera al igual que una compuerta OR, seguida de un inversor, de manera que los siguientes circuitos son equivalentes. Acá tengo el diagrama de un operador OR, pero está negado, ¿sí? Ingreso A, ingreso B al operador OR y lo niego. Entonces la función va a ser igual a la variable A más la variable B, pero todo negado. Acá este diagrama corresponde a la función A seguida de un negador. Y su tabla de verdad. Acá repetimos lo que es la tabla de verdad de la función OR. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Para representar la función OR, que es simplemente la negación de la función OR, el 0 lo cambio por 1 y el 1 lo cambio por 0. ¿Sí? Esa es la representación del operador NOR. Pasemos a lo que es la representación del operador XOR. Aquí me indica que corresponde a la función resultante cuando ingreso dos variables va a ser igual a la función A negado por B más A por B negado. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos uniendo las operaciones de producto y sumatoria. Acá estamos combinando con negación tanto la primera variable como la segunda variable. Y este es su esquema del operador XOR. ¿Sí? Acá tenemos en la primera parte tenemos un AND, previamente negando el valor de la variable A. A negado AND B. ¿Sí? Luego tenemos acá debajo otro AND que implica que va a venir A AND B negado, ¿sí? Y acá, saliendo de acá, tengo las funciones, sus correspondientes funciones, que serían acá. Acá me saldría una función, ¿no es cierto? Aquí está la función, perdón. Esta función sería igual a negado B. Y acá tengo la otra función, que sería igual a AND B negado. Las dos funciones se unen en un sumador,
que sería la función OR, ¿no es cierto? Y la función resultante acá va a ser igual. La suma de estos dos, porque este es un sumador, ¿no es cierto? A negado B más AB negado. Y esa es la función resultante. Todo este diagrama simplemente se representa acá con este. ¿Sí? A o XOR B, u OREX, también se denomina OREX, me da como resultado la función es igual a OREX XOR B. ¿Cómo se representa? Como su desarrollo desglosado es A negado B, que lo tenemos acá también, A negado B más A B negado, ¿sí? Entonces el OREX se representa con un símbolo, este es el símbolo, si no lo logran muy bien, es una circunferencia y dentro tiene un símbolo de sumatoria. A OREX B o A XOR B. Y su función desglosada es A negado B más A B negado. Muy bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Ya, muy bien. Entonces, como este también es un operador, tiene su correspondiente negación, que es XNOR, y corresponde simplemente a la función negada. ¿Sí? Acá no hemos visto nuestra función. Perdón, la tabla de verdad aquí no la he mencionado. Acá la tabla de verdad, aquí está la tablita, me indica A, la variable B, sus correspondientes combinaciones, y la función va a ser 0 orex 0, 0, 0 orex 1, 1, 1 orex 1, 1, 1 orex 0, 1 orex 1, 0. Esta es la función, perdón, la tabla de verdad para la función XOR u OREX. Y acá tengo la función XNOR, es simplemente la negación de la función OREX. Y es lo mismo, es el mismo diagrama, simplemente acá se está negando. ¿Sí? Acá es la misma. Miren cómo se representa. Es el mismo diagrama. Parece una función AND, pero previamente una línea inclinada, una línea curva. Perdón, una función OR y con una línea curva delante de la misma, donde ingresan las variables. La tabla, miren cómo se representa: 0, 1, 1, 0. Donde tengo las dos variables iguales, me da 0. Donde tengo las variables diferentes, me da 1. Y esta tabla de verdad es a la inversa para la función XNOR. Donde tengo variables iguales, me da 1. Donde tengo variables diferentes, me da 0. ¿Por qué? Porque estoy negando. ¿Y cómo se representa la función? Es A por XB, todo negado. ¿Sí? Y su desglose, miren, es distinto. Vamos a considerar esto. A por XB negado es igual a AB, las dos funciones sin negación, más las dos funciones negadas. A negado, B negado. Así se representa el operador XNOR. Y resumiendo, acá tenemos un resumen de toda esta parte, donde tenemos el nombre de la función, la ecuación lógica, los símbolos que los representan en un circuito, sus correspondientes tablas de verdad y su cronograma. Entonces comenzamos. Para repasar simplemente la función OR, acá tengo la función OR, corresponde a la sumatoria A más B. Su representación es A más B, un símbolo inclinado al inicio. Acá tengo como si estuviera ingresando en una caja y acá tengo como si estuviera ingresando en un circuito, ¿sí? En un circuito físico. La función A representa el producto, su símbolo y su correspondiente circuito. Acá tengo la tabla de verdad, tal como lo vimos, tanto para la función OR como para la función AND. Ya lo hemos visto, lo hemos desarrollado.
La función not, ¿cómo se representa la función? Como la variable negada. Su símbolo, su circuito, su tabla de verdad. La función NOR, ¿cómo se representa? Simplemente es la negación de la función OR. A más B, todo negado. Y acá tenemos su símbolo, su circuito, su tabla de verdad. La función AND de la misma forma. La función AND es un producto todo negado, su símbolo, su circuito y su tabla de verdad. Acá estamos desarrollando un poquito más para estas dos funciones, la NOR y la NAND. Si aplicamos un poquito los teoremas del álgebra de Boole, donde tenemos el teorema de Morgan, me dice que si yo quiero distribuir esta negación, va a cambiar el símbolo de él que los une. Entonces distribuyo para la negación, distribuyo para B. Lo que era suma se vuelve producto. Y lo mismo para la función AND. A por B negado, distribuyo para A y para B, y este producto se vuelve sumatorio. ¿Sí? Acá tengo lo que es la función XOR u OREX. Tengo su simbología, su tabla de verdad, y en la función negada es A, XOR B, todo negado. Por último tenemos un excitador que no lo he visto necesario explicarlo acá, simplemente es como un negador, su símbolo, veanlo bien, miren, estoy comparando con un excitador, que no tiene el símbolo al inicio, simplemente es como un repetidor que ingresa A y sale A, es la misma función, miren en su tabla de verdad, ingresa un 0, sale un 0, ingresa un 1, sale un 1, muy bien. Ahora bien, todos estos circuitos que hemos visto, estos diagramas, los simbolizan en un TTL. El TTL ustedes lo deben conocer, han debido armar ya circuitos, donde se explica cada circuito integrado cómo está formado por los diferentes operadores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un circuito integrado 7404, que es un negador, miren. Acá tenemos una entrada VCC. Siempre el circuito integrado se va a ubicar con su ranura acá, hacia la izquierda, y el primero siempre se va a ir a VCC. ¿Sí? Y el último de acá siempre se va a ir a tierra. Y comenzamos acá con el primer pin, que va a ser la entrada, y el siguiente va a ser la salida. Ingresa y este sale. ¿Sí? El siguiente también ingresa y luego sale. Ese es un circuito integrado 7404, que es un negador, un NOT. ¿Sí? Tiene 6 puertas NOT de una entrada cada una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces puedo utilizar para 6 negaciones este circuito integrado. También tenemos acá el 7432, que nos indica la función OR. Miren, nuevamente acá tenemos la ranura hacia la izquierda, VCC, tierra, y comenzamos con el primer pin, que va a ser la primera entrada, el segundo pin, que va a ser la segunda entrada, y el tercero, que va a ser la salida. Aquí sale la función. Lo mismo acá, ingresa y sale. Tiene cuatro puertas OR de 2 entradas cada una. Aquí tenemos, en la tercera fila, tenemos el 7408, que es la función lógica AND, y tiene 4 también, tiene 4 circuitos AND, cada uno con 2 entradas y una salida. Acá está su VCC, su tierra. Pasamos a lo que es el XOR y podemos utilizar el circuito integrado 7486, el XOR u OREX, de la misma forma. Miren, ingresa, sale. VCC, tierra. El NOR también lo podemos utilizar, que es el 7402. Y esto es a la inversa, miren. Aquí está su VCC, aquí está su tierra, aquí está su ranura. El 7402, ¿cuál es la diferencia? El primer pin va a ser la salida, que es la respuesta. El segundo va a ser parte de una entrada. Y el tercero también va a ser parte de una entrada. ¿Sí? Así representamos. Y el NAND,
que es el 7400. Aquí es el BCC entrada. Aquí tenemos una entrada, otra entrada y una salida. Podemos utilizar para 4 nadas. Algo que quería indicarles acá, que el VCC que vamos a utilizar va a ser de 5 voltios. Aumentamos este voltaje y el circuito integrado comienza a calentarse y puede quemarse, ¿no es cierto? ¿Por qué les estoy explicando esta parte también de los circuitos integrados? Porque vamos a hacer un laboratorio para antes del segundo parcial, donde vamos a utilizar estos circuitos integrados. Hubiera sido lo mejor utilizar en forma física, ¿no es cierto? Pero les voy a pedir la simulación en Proteus, por favor, del laboratorio, que hoy día voy a subir la práctica, la segunda práctica, y también voy a subir la práctica de laboratorio, el laboratorio que vamos a realizar. Vamos a generar, por favor, les indico, les voy a explicar también en el WhatsApp. Voy a publicar en el sistema que tienen que formar grupos de acuerdo a la cantidad, creo que es de 5 o de 6 personas, y me van a entregar en grupo, ¿sí? Y va a ser independientemente para cada grupo la presentación de este laboratorio, ¿sí? Ya, entonces continuaremos. ¿Cómo represento? Aquí ya hemos visto cada uno independientemente cómo se representan las funciones, ¿sí? Y acá vamos a ver en el circuito. Miren, acá tenemos un circuito que está combinando la función AND, la función XOR y luego la suma, ¿sí? En un OR. A AND B. Realiza la función y luego la niega. Es decir, acá voy a sacar primero una función que va a ser igual a A por B, pero le están todo lo niega, ¿sí? Acá está ingresando otra entrada, C y D. La función resultante de acá va a ser igual a C por X o X por B, ¿sí? Estas dos funciones van a ir a un sumador o a una función OR, dando como resultado la función de estas dos. Miren, tengo la función resultante va a ser A por B negado más C por X D. ¿Sí? Así de simple se representa. El segundo ejemplo, ¿qué tenemos acá? Acá tengo la función A negado. Va a ingresar, miren, las 4 van a ingresar a un solo sumador. Va a ingresar A negado, B negado. Vamos a representar acá qué función corresponde. Primero se van a multiplicar y luego se van a ir a sumar, ¿sí? De acá, ingresa A y sale una función que va a ser la función A negada. Aquí sale la función que va a ser B, ¿sí? Y aquí, vamos a ver qué entra. Aquí está ingresando C, ingresa simplemente C, y acá está ingresando, miren, la función D, perdón, la variable D, pero está pasando por un negador, por lo tanto va a ser la función D negada. Está pasando por una función AND, entonces la función resultante de esta parte va a ser C por D negado. D negado. Ahora acá está ingresando la variable D, ¿sí? Y está ingresando acá la variable C, pero está pasando por un negador. Entonces sería la función, la variable C negado. La función resultante acá va a ser D y C negado están pasando por un multiplicador o por un AND. Entonces la función resultante va a ser C negado. Todas estas funciones van a pasar por un operador OR, y es decir, que se van a sumar. Entonces, la función resultante va a ser, ingresa A negado, ingresa B negado, ingresa C D negado,
ingresa C negado de I. Y la función resultante es la sumatoria de todos. A negado, B negado, más C, D negado, más C negado de I. ¿Sí? Así se opera de acuerdo a los diagramas. En su práctica van a verla también, tienen que realizar la representación. Y por último, este ejemplo que tenemos acá. En esta función, de la misma forma. Primero, estas tres variables van a pasar por el operador AND 4 veces. Y por último, se van a ir a sumar todas. Acá que va a ingresar, acá va a ingresar A negado, acá va a ingresar B. Y acá que va a ingresar. Que está ingresando C. ¿Sí? Entonces la función acá va a ser igual a negado B por C. Se multiplican porque están pasando por un A. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a agarrar, si se dan cuenta aquí, viene y ingresa una variable A. Aquí que va a ingresar es B, que se está negando previamente. B negado. Es la variable que está siendo negada. Y acá viene la variable C que no está siendo negada. Sí. Listo. Entonces acá la función va a ser igual a B negado y C. Acá, ¿qué está ingresando? Acá va a ingresar. Acá está ingresando la variable A. Viene la variable B. Si se dan cuenta acá, la variable B no está siendo negada. Y acá directamente está ingresando C, pero está pasando por este negador. E ingresa al circuito con C negado. Entonces la función aquí va a ser igual a B y C negado. Por último, acá en este último producto, vamos a tener la función que va a ser igual. Viene de acá, viene acá e ingresa. Va a ingresar A. Luego va a venir esta función que sería viene B. Ingresa B. Y por último viene esta función que viene C. Ingresaría A por B y por C. Estas tres funciones, pasando por la función AND previa a un negador, se van a sumar acá. Y la función resultante, que es la función Z, va a ser igual a la suma de cada uno. ¿Bien? Aquí está A negado, B por C. Luego viene la función, está sumándose A, B negado C, A, B negado C, más ABC negado, que lo tengo acá, ABC negado, más la función A, B y C. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas? Inge, Dígame. en el caso del gráfico donde se ven puntos negros, ¿es la intersección o donde están cruzadas las líneas? Solo está remarcando los puntos negros que parte de acá. No se está negando, no está pasando por el negador. Remarca que es la función que está ingresando sin negación. ¿Sí? Acá también. Es una intersección que indica dónde está yendo. ¿Sí? Si ustedes desean, también en un circuito, en vez de poner estos puntos de acá, que remarcan el camino que va a seguir, pueden colocar una curva. Es decir, aquí, por ejemplo, yo voy a llegar aquí y tengo que pasar por aquí, no paso por aquí y aquí, directamente. Vengo por acá, no voy a tocar este circuito y directamente me voy por acá. ¿Sí? Realizan una curva, tal como sea más cómodo para ustedes.
pueden ir realizando curvas para indicar dónde van a estar. Aquí también curvo, indicando que no paso por ese camino para llegar al operador. ¿Sí? Simplemente está remarcando el camino, los puntos. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ya. Entonces el tiempo ya se nos va a acabar. Esta clase ha sido cortita. Les reitero. Desde acá hemos visto las funciones. Las funciones están explicadas toda la teoría en un archivo que se los voy a subir en el sistema. Acá directamente hemos ingresado lo que son las funciones de dos variables. Hemos visto directamente las funciones que vamos a utilizar. Les he explicado los circuitos integrados que vamos a utilizar para el correspondiente laboratorio. Y de tal forma que vamos a comenzar con la práctica. ¿Sí? Vayan preparando por favor la práctica y el laboratorio. El laboratorio va a ser previo al examen para que puedan comprender e ingresen más preparados al examen. ¿Sí? Eso es todo por hoy. Lo voy a subir ahora mismo a la práctica, el laboratorio, la clase avanzada y la teoría de todo esto. No, si no tienen ninguna otra consulta, vamos a dar por concluida la clase. Inge, Dígame. una pregunta sobre los grupos, Inge. ¿Sí? ¿Va a ser de 5? Como Sí, yo les voy a indicar de 5 de 6, de acuerdo a la cantidad que tengamos, aproximadamente voy a formar 10 grupos. Creo que son aproximadamente 60 estudiantes, entonces el grupo va a ser de 6 personas. Inge, ¿no va a ser para el laboratorio o ¿Perdón? los grupos van a ser para los laboratorios? Sí, únicamente para los laboratorios van a ser. Ahí está bien, gracias, Inge. Listo, de nada. ¿Alguna otra consulta? Inge, una consulta. ¿Los grupos van a ser a selección nuestra o usted lo va a formar? Yo creo que va a ser como ustedes deseen. Como ustedes, si no tienen grupos, si voy a asignar una fecha en la cual me tienen que presentar sus grupos. Si no tienen grupos, yo los voy a formar. ¿Sí? Y todo esto les voy a explicar en el WhatsApp para que quede claro. Primero yo les digo, formen grupos.